y la serie y le da a Cruz Azul el boleto a la siguiente ronda. Doloroso para Chivas porque luchó con gallardía, pero también hay que decir que Wally estaba siendo su mejor jugador y consecuencia de que Cruz Azul estaba terminando sus jugadas ante la portería rival es que durante esa secuencia, durante ese buen momento en el segundo tiempo, es que ese disparo de Agustín Palavecino encuentra el desvío que se incrusta en la portería. Estaba para cualquiera de los dos lados. Estaba para cualquiera de los dos y es el Cruz Azul de Joel Wiki el que sella su pasaporte a la final. ¿Será contra Pumas? ¿Será contra Pachuca? Eso lo sabremos este domingo. Saludo con mucho gusto a mis compañeros, a Desiree Monsiváis, a Dionisio Estrada, a Adal Franco, Mario Carrillo, Paco Gabriel, Sergio Dip. Un gusto saludarles. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches. Así como hicimos en el programa previo, les pido una primera reflexión, cortita, unos 20 segundos, un primer toque, para después meternos en detalle. Tenemos mucho, además, desde luego, la parte arbitral con el gran Eduardo Bricio. Desi, ¿con qué te quedas? Me quedo con los primeros minutos del primer tiempo, que fueron evidente esos goles, abrieron el partido, y luego después me quedo con los siguientes minutos del segundo tiempo, los primeros minutos del segundo tiempo. ¿Qué quiere decir? Lo decía en el análisis, que Cruz Azul fue paciente, lo buscó, empezó a llevar a Chivas a su propio terreno y sí, desafortunadamente un desvío que hace Campillo y se va al fondo de la portería. Pero me quedo con esos minutos, la adrenalina y las sensaciones de querer ganar. Dionisio, primera reflexión. Se impone el que mejor plantel tiene y mejor individualidades. Y aunque fue loable lo de Guadalajara, esa es la diferencia y todos los técnicos lo dicen. Una cosa son los titulares y otras los suplentes, ¿no? Con titulares, quién sabe si esto hubiera sido lo mismo. Destacas entonces mejor plantel. Adal, ¿tú qué me dices? ¿Cómo están? Buenas noches. Una serie, no solo el partido, hay una serie en general sumamente pareja, por eso es que se termina decantando por un rebote tal cual. Yo sí veo una oportunidad que deja escapar el profesor Milito, si quieren lo platicamos más adelante, pero sí hay una oportunidad en los cambios donde creo que él renuncia a la postura de Guadalajara que había sido siempre de ofender, sobre todo por los costados, y regaló 13 minutos que creo que pudo haber marcado algo de diferencia. Perfecto, los cambios. Mario Carrillo, primera reflexión. Primera reflexión, partidazo de liguilla. Me gustó mucho y me gustó más lo que dijiste. Estaba para cualquiera. Es decir, para cualquiera. Dignísimos. Ya, empezamos bien, el primer minuto. No, pero veníamos resbalando últimamente, ¿no? Me da gusto. porque en el previo sí te dio tus llegues, en esta acción que compusiste muy bien. Gracias. Estaba para cualquiera, partidazo. Es mi primera reflexión. Estaba para cualquiera de los dos. Sí, Paco, ¿tú qué me dices? Buenas noches. Pocos creían, o nadie creía en Wiki, en Cruz Azul. Poquititos. Porque no se le cree al técnico joven mexicano. Porque no se le cree. Porque en México no se le cree al técnico joven mexicano. No es un improvisado, es un tipo muy preparado. De Milito no hablo porque ahí está su trabajo. Hizo un trabajo extraordinario. Esa es la verdad de las cosas. Y un gol es la diferencia, ¿no? Podemos entrar en 1000 detalles, pero el trabajo de Milito y de los jóvenes de Chivas y todo lo que representa Chivas, ahí está. Pero lo dejó el Wiki, que mete al equipo a la final, 4 victorias, un empate en liguilla, ya ampliaremos el detalle. La mejor liguilla de los últimos años, este es el verdadero fútbol mexicano, donde muestras un fútbol competitivo, donde los pequeños detalles marcan la diferencia, donde cualquiera le gana a cualquiera, pero no cualquiera puede ser campeón. Wiki ha dirigido más partidos en fase final que en torneo regular. Imagínate nada Está más. madurando en Hoy Express. Sergio, De primera acuerdo. reflexión. Hola, buenas noches para todos. Yo diría que el fútbol no siempre es justo, pero hoy sí lo fue. Cruz Azul es justo finalista. Para mí, Chivas, que tuvo en Wally a su mejor jugador, hoy no merecía estar en la final. Y hoy, sábado, para mí fracasaron las Chivas. Temporadón. Pero hoy es un fracaso. Hoy eran favoritos y hoy fracasó el Guadalajara para mí. Perfecto, muy bien. Adal, decías hace un momento que Milito deja ir una oportunidad. ¿A qué te referías? Me gustaría entrarle por ahí. A ver, de entrada lo que hay que tratar de entender es qué está pasando con Tapias y con el Tiva Sepúlveda para que en la ida Aparte te das cuenta que es un futbolista que tiene unos cuádriceps muy bien formados,
va a sufrir más de esas lesiones, tanto de posterior como del cuádriceps. ¿Sabes nada más, pequeño comentario? Para el tipo de partido que se avecinaba, yo honestamente ese cambio no lo entendí. No podía ser ni una carrera corta el Toro Fernández y Cruz Azul iba a estar empujado por Cruz Azul. Ese sí me parece un detalle. Totalmente, y esa explosividad se ve mermada. Y concluyo con el análisis que dice Adal. Entiendo la postura de Milito, pero también es complicado al pasar los minutos leer eso. Y en una semifinal, Cruz Azul también viene en la mano de la experiencia de Wiki siendo auxiliar como aquel campeonato de la CONCACAF con Vicente Sánchez. Creo que la diferencia de plantel está. Y también coincido con Adal. No coincido con Sergio diciendo que es un fracaso. Lo explico. Es un temporadón de las Chivas. El Guadalajara indiscutiblemente va por el camino correcto con Milito. Fueron sextos la temporada anterior, ahora fueron segundos solo por un gol. Pero hoy, por eso dije, hoy sábado es un fracaso para mí porque hoy eran locales, eran favoritos en las apuestas, lo que menos pagaba era Chivas, después el empate, lo que menos pagaba era Cruz Azul, porque Chivas era local, era favorito y tenía el empate global a favor. Hoy Chivas solo tenía que empatar y perdió. Por eso para mí hoy es un fracaso. Pero perdió por un rebote, Sergio. O sea, lo que pero lo mereció Cruz Azul. No, está bien, lo merecía Cruz Azul. Ya estaba encima Cruz Pero Azul. también lo podía merecer Guadalajara. O sea, no puedes decir que las estadísticas de entrada ni juegan con la pelota. No juegan. No. La localía no es la casa del Guadalajara. Y cuando tú dices, oye, el Guadalajara fracasa, ¿quién era local? ¿Quién era local hoy? Administrativamente, porque por más que tenía mayoría, no es su casa. Milito, ¿cuántas veces ha estado de visitante? La plática era, esta es nuestra casa histórica. Claro, porque estaba lleno, porque no había un aficionado de Cruz Azul local en el estadio. Pero cuando tú dices que hoy, no vas a cabo, cuando tú dices que hoy Guadalajara fracasa, hay que recordarte que no tiene a 5 futbolistas y no es pretexto. Estoy seguro que Milito ni lo va a comentar en conferencia de prensa porque hoy no cabe en la plática, pero cuando tú lo llevas a un fracaso, hay que recordarte que no tiene a 5 seleccionados. ¿Quién era favorito Cruz Azul. Cruz Azul. Claro. Cruz Azul. Lo dijo Dionisio muy bien por el plantel, por la nómina. Revisa las apuestas. Pueden decir ¿Cómo que las apuestas? Eso dice todo. Y los vi en la previa. Pero las apuestas no juegan en la cancha. El único que daba Cruz Azul era Dionisio. Bueno, vamos a ver. Y del Cruz minuto Azul uno, era el favorito. del minuto 1. Hoy, Chivas. Inició. No, ¿cómo que el minuto Dionisio? 1. No. Que yo veo. Dios. ¿Cómo? Muy bien. Dimos, no. No solo Dionisio. Y yo, Ciro. y lo dijo, bueno, Mario, no sé si lo dijo Mario, lo dije yo. Dale. No, yo dije al final Cruz Azul. Claro. Por eso, por eso digo. Dijiste los dos, vas a ver, ¿no? Pero Pero cuando tuve que definir porque me... Hoy, pero a lo que, yo creo que a lo que se refiere, Adel, estoy de acuerdo, tú porque también lo decías de las apuestas, una vez que rueda la pelota, Eso, minuto 1. cambia. pero los cambia momios todo. son por eso, Paco. Pero cambia todo. ¿Quién ¿no? era local? No, Chivas. Porque ahora Adal dice que Chivas este no y es su favorito estadio. Chivas. Eso, ahí está. Pero Eso esto es el fútbol mexicano y más en liguilla, que después se sorprenden, pero ¿cómo el 8 le gana al 1? ¿Y cómo el 7 le gana al 2? Porque esto es la liguilla y en partido de ida y vuelta hay un montón de factores y de circunstancias que se involucran en los dos equipos y el que mejor la resuelve sale adelante. Porque me dicen que Chivas tuvo muchas ausencias, sí, claro, pero Wiki jugó sin el Toro Fernández y sin Ibáñez. O sea, centrémonos en lo que hizo Wiki. Claro. Y sin Lira y sin rodar. Claro, a Wiki le dicen, vas a agarrar el equipo, ¿sí? Una papa caliente. Y él gana después de 9 partidos sin ganar. Y él gana, empata y gana y elimina al Atlas y elimina a Chivas, no es tema menor. De acuerdo. Yo no comparto que es Paco, fracaso, va. porque No pasa nada. lo que hace Chivas, estando en segundo lugar general, cuando te quitan a tantos jugadores tan importantes, cuando te eliminan por un gol, así como te eliminaron, pues lo único que no es fracaso. Yo hoy, creo que no digo que la temporada es un fracaso. No digo que la temporada es un fracaso. No, pero por eso Chivas, dije, hoy es un fracaso. Pero Chivas le juega porque de eran, tú a porque un eran equipazo, locales, Sergio. eran No, locales, claro que eran eran favoritos. Favoritos también. También, por pero no es supuesto. fracaso, Y porque solo si no- tienes que empatar Sí, y pero pierdes. Es un que fracaso hoy el solo juego. tienes que empatar, pero no es un tema de No. calculadora, Yo también tenía hay Cruz que Azul jugar avanzando. 90 minutos, pero bueno, yo creo que fue una gran eliminatoria, Chivas tiene, para de aquí, tiene un techo altísimo, muchas cosas por hacer, pero yo me quiero centrar en Yo Wiki. también. ¿Te digo algo que tengo aquí de Wiki? Preparado como el que más, auxiliar de Vicente Sánchez, ya fue campeón de CONCACAF, que le den la oportunidad Eso. a Wiki. Mira, Paco. Más allá si es campeón o no, que le den la Paco. oportunidad a Wiki de seguir. Coincido. Para mí, mañana en un comunicado, Cruz Azul debería oficializar a Wiki. Imagínate cómo tomaría esto el grupo. Bueno, mañana. También desde el VAR dice, no es sancionable. Yo no creo que el arbitraje haya influido en la eliminación de las Chivas, pero pues ahí queda esa jugada polémica porque así es el fútbol.
¿Dudas, preguntas? Una pregunta, Lalo. Hablas de la continuidad que le da al juego y sobre todo cómo respeta la intensidad. Y mucho se dice, en la liguilla, no sé si haya una indicación para los árbitros, pero como que son más permisivos, aguantan más fricciones. ¿Y por qué no dejarlo así la 17 fecha regular? O sea, ¿por qué hay que esperar hasta la liguilla para que se juegue? Si como bien dices tú, así es el fútbol. Pues mira, es que es un arma de dos filos en el fútbol mexicano, porque los dejas una, les dejas dos, y a la tercera ya se calentaron, ¿sí? Se calienten y lo echan al que se caliente. Sí, sería, es muy, en teoría es perfecta tu hipótesis, y ojalá y así fuera, pero a la hora de la práctica no es tan fácil arbitrarlo, ¿no? ¿Va a estar César para la final? Sí, hoy puso un pie en la final y otro en una cáscara de plátano. En la vuelta, ¿no? En la vuelta, sí, En la por vuelta, supuesto. en la vuelta. A la ida yo iría con el gato, en Puebla y en CU con... Ah, ya. ¡Ah, ya dijo Pumas! ¿Qué sabes, Ya Lalo? dijo, ¿Qué ¿qué pasa, sabes, Lalo? ¿Qué Pumas? sabes? O sea, mañana la El fútbol mexicano siempre tiene algo que decir. Y esta vez no es la excepción. Hay semanas en las que el balón rueda de una manera que te deja sin palabras. Semanas en las que un equipo que venía haciendo las cosas bien de repente se encuentra con la puerta cerrada justo cuando más soñaba con abrirla de par en par. Es en esos momentos cuando la afición se divide entre los que analizan con calma y los que explotan de rabia en redes sociales, entre los que confían en el proceso y los que exigen cambios inmediatos. Y es precisamente en esos momentos cuando el verdadero carácter de un club se pone a prueba, cuando las decisiones dentro y fuera de la cancha empiezan a tener un peso enorme, cuando los nombres que antes sonaban con fuerza de repente quedan en el aire esperando una respuesta que tardará semanas en llegar. Hoy el tema está caliente. La conversación no para. Y hay mucho, pero mucho de qué hablar. Así que si eres de los que exigen cada movimiento del fútbol mexicano con pasión, si eres de esos que no se pierden un partido y que opinan con el alma, este es tu lugar. Déjanos tu like. Deja tu comentario con todo lo que piensas sobre cada uno de los temas que vamos a tocar hoy. Porque la cosa está buena y la conversación promete. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo más importante de esta semana, la eliminación del Chivas. Hay noches en el fútbol que simplemente duelen. Y la noche del segundo partido de las semifinales de la liguilla del Clausura 2026 fue exactamente eso para la afición rojiblanca. El Chivas cayó ante el Cruz Azul por marcador de 2-1 en el Estadio Jalisco. Un resultado que a primera vista parece cerrado, pero que tiene una historia adentro que merece ser contada con detalle. El equipo de Gabriel Milito venía de hacer un torneo regular bastante sólido, con momentos de buen fútbol y una identidad táctica que le había dado resultados durante la fase regular. Sin embargo, cuando llegaron las instancias decisivas, cuando el nivel de exigencia subió y los márgenes de error se redujeron al mínimo, el Guadalajara no pudo sostener lo que había mostrado. El marcador global quedó en 3-3, un empate en el acumulado, que en cualquier otra circunstancia sonaría a resultado honroso, pero que en el contexto de una liguilla, representa el fin del camino. El gol de Palavecino, que puso el marcador en 2-1 durante el segundo tiempo, fue como un balde de agua fría para los rojiblancos, que habían logrado ponerse en partido con ganas y con actitud pero que no pudieron sostener el impulso cuando más lo necesitaban. Es difícil no preguntarse qué hubiera pasado si el equipo hubiera llegado completo a esta instancia. Si los convocados a la selección mexicana hubieran estado disponibles desde el primer minuto del primer partido. Si el desgaste de la temporada no hubiera pasado factura en los momentos más importantes. Pero el fútbol no vive de hipótesis, vive de lo que pasa en la cancha. Y lo que pasó en la cancha fue que el Cruz Azul fue superior en los momentos clave, y el Chivas pagó el precio de esa inferioridad. Yo creo que el equipo lo intentó, que salió con todo en el segundo partido, pero hay que ser honestos. Cuando un equipo pierde el hilo del partido, en el segundo tiempo, y no encuentra la forma de reaccionar, algo falla, y eso hay que corregirlo de cara al siguiente torneo. Ya que hablamos sobre la eliminación, ahora tenemos que hablar de algo que generó mucha polémica durante ese segundo partido, y que todavía está dando de qué hablar en todos lados. A los 22 minutos del primer tiempo, en una jugada que pasó casi de largo para algunos, pero que fue clarísima para los que estaban atentos.
El zaguero del Cruz Azul Gonzalo Piovi protagonizó un lance que debió terminar con su expulsión del campo. Todo sucedió después de que el árbitro César Arturo Ramos marcara una falta a favor del Guadalajara. Piovi, en un gesto que no tiene ninguna justificación técnica ni deportiva, pateó el balón y acto seguido pisó a Ángel Sepúlveda con los tacos, una acción que dentro de las reglas del juego debería haber tenido como consecuencia inmediata la tarjeta roja. Sin embargo, César Arturo Ramos decidió no expulsarlo y permitió que el defensor del Cruz Azul siguiera en el campo como si nada hubiera pasado. Y lo que más indigna no es solo la decisión del árbitro en el momento, sino que el VAR tampoco intervino para revisar la jugada, dejando pasar una acción que fue captada por las cámaras desde varios ángulos y que era suficientemente clara como para merecer una revisión. La reacción fue inmediata. Jugadores del Chivas, cuerpo técnico y aficionados explotaron de molestia. Y la verdad es que tenían toda la razón del mundo para hacerlo. Este tipo de decisiones arbitrales manchan el espectáculo, generan desconfianza en las instituciones y alimentan la narrativa de que hay cosas que no se pueden controlar dentro de la cancha. Yo discrepo completamente con la decisión del árbitro y con la no intervención del VAR en esta jugada. Si la tecnología existe precisamente para corregir errores humanos manifiestos, entonces, no usarla en un momento como ese es un fracaso del sistema. Y eso le hace daño al fútbol mexicano en general, y al Chivas en particular en una noche que ya de por sí era muy difícil. Cambiando de asunto, pero con total conexión con todo lo que ya dijimos. Porque la eliminación trae consigo consecuencias que van mucho más allá de los 90 minutos en la cancha. Cuando un equipo como el Chivas queda fuera de la liguilla, la pregunta que todo el mundo se hace de inmediato es qué va a pasar con el plantel de cara al siguiente torneo. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? ¿Y qué cambios habrá en una plantilla que necesita ajustes importantes para volver a competir al máximo nivel? Y en este caso, la lista de jugadores que podrían salir del Guadalajara en la ventana de transferencias de verano es bastante significativa, con nombres que llevan tiempo sin encontrar su lugar en el esquema de Gabriel Milito, y que difícilmente van a cambiar esa situación si se quedan. El primero en la lista es Eduardo García, el portero conocido como el Dragón, que durante todo el Clausura 2026 quedó prácticamente relegado a ser la tercera o incluso la cuarta opción bajo los tres palos. Milito claramente no lo tiene en sus planes como titular ni como suplente de confianza. Y la dirección deportiva del club tendrá que encontrarle una salida en la que pueda tener minutos reales y recuperar el nivel que alguna vez mostró. El fútbol necesita porteros que jueguen, que se equivoquen, que crezcan. Y Eduardo García en este momento no tiene esas condiciones en el rebaño sagrado, que le den la oportunidad en otro lugar. Porque guardametas de su perfil merecen tener continuidad. El siguiente en la lista es Gilberto Sepúlveda, el Tiva. Un caso que resulta particularmente llamativo porque hubo un momento, en la ventana de transferencias anterior, en que la directiva tomó la decisión de mantenerlo en el plantel, apostando por que podría recuperar su nivel y ganarse la confianza del técnico argentino. Sin embargo, esa apuesta no dio los resultados esperados, y durante toda la temporada regular, el Tiva acumuló apenas 19 minutos de juego. Una cifra que habla por sí sola, y que deja muy claro que su posición dentro del equipo es completamente marginal. Cuando un jugador no suma ni 20 minutos en todo un torneo, la señal es inequívoca, o hay un cambio radical en la situación, la salida es inminente. Y en el caso de Gilberto Sepúlveda, pensando bien, lo más probable y lo más lógico para todas las partes es que busque un nuevo destino, donde pueda tener un rol protagónico, y donde pueda demostrar que todavía tiene fútbol para dar. El tercer nombre, que aparece con mucha fuerza en los rumores de salida, es el de Miguel Tapias, el Miki, un jugador de perfil zurdo, que lleva varios meses en el centro de los rumores sobre su futuro en el Guadalajara. Milito prácticamente no lo utilizó durante el torneo, y cuando lo hizo, fue única y exclusivamente porque había lesionados en el equipo, lo que lo convierte en una opción de emergencia, y no en un jugador en quien el técnico confíe para situaciones normales. Un futbolista de las características de Tapias, con su perfil de juego y su experiencia, merece tener un rol más definido y más relevante. Y ese rol, claro,
mente no existe para él en el Chivas de Gabriel Milito. La realidad es que llevan varios meses circulando versiones sobre su salida, y todo indica que en esta ventana de verano, esas versiones podrían concretarse de una vez por todas. Yo creo que para Miki, lo mejor es dar un paso al costado y buscar un equipo donde pueda ser titular, porque en esta situación de suplente de emergencia no está creciendo ni desarrollando su potencial. Siguiendo con las posibles salidas. Hay otro caso que lleva mucho más tiempo en el aire y que todavía no ha encontrado resolución, el de Leonardo Sepúlveda. Este defensor llegó al Guadalajara como parte de un proyecto de incorporación de jugadores provenientes del fútbol español, con mucha expectativa sobre lo que podría aportar. Sin embargo, nunca logró consolidarse en el equipo. Y tras sufrir una lesión en el tobillo, quedó prácticamente en el olvido. Desde que Gabriel Milito asumió el mando técnico del equipo, Leonardo Sepúlveda no ha tenido ninguna participación, lo que representa un enésimo intento fallido de encontrarle un lugar dentro del plantel rojiblanco. Para ser directos, llevan más de un año intentando ubicarlo. Y si en todo ese tiempo no ha podido ganarse un lugar, la lógica indica que ya es momento de explorar otras opciones y darle la libertad de buscar continuidad en otro lugar. Es una situación que no le hace bien ni al jugador ni al club, y la ventana de verano debería ser el momento para resolverla definitivamente. Y llegamos al último nombre, pero no por eso el menos importante, Eric Gutiérrez. Este es un caso que ya tiene definición en el horizonte, porque todo apunta a que en las próximas semanas se oficializará su salida del plantel del Guadalajara, para que pueda continuar su carrera en otro club. Gutiérrez es un jugador que en su momento fue muy importante para el Chivas, pero que con el paso del tiempo y con los cambios en el esquema de Milito, ha quedado fuera de las prioridades del cuerpo técnico. El técnico argentino claramente no lo contempla como parte de su proyecto deportivo, y mantenerlo en el plantel sin darle minutos no tiene ningún sentido para ninguna de las partes. La salida parece inminente, y en este caso, yo acho que es la decisión correcta, tanto para el club como para el jugador. Porque a esta altura del partido lo que Eric Gutiérrez necesita es un nuevo aire. Un proyecto donde pueda sentirse valorado y donde pueda aportar desde adentro y no desde la banca. Ahora vamos a hablar sobre algo que está directamente conectado con todas estas posibles salidas y que le da una dimensión completamente diferente al panorama del Chivas para el siguiente torneo. La Copa del Mundo tiene la capacidad de cambiar los planes de cualquier club. Y en el caso del Guadalajara, ese impacto podría ser muy significativo. 3 jugadores fundamentales del rebaño sagrado fueron convocados para representar a la selección mexicana en la Copa del Mundo: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Armando González. Esto implica que si el torneo coincide con el inicio de la Apertura 2026, es muy probable que estos 3 elementos no estén disponibles para el Chivas en las primeras jornadas del nuevo torneo, lo que representaría una pérdida enorme de calidad y de experiencia en momentos clave de la pretemporada y del arranque competitivo. Pero más allá de la ausencia temporal, hay un escenario que preocupa aún más a los seguidores del Chivas: la posibilidad de que alguno de estos 3 jugadores, especialmente Brian Gutiérrez, atraiga el interés de equipos del extranjero gracias a su actuación en el Mundial y decida dar el salto a otra liga. Es que el escaparate que representa una Copa del Mundo para un jugador joven y con proyección como Brian es incomparable. Y si tiene una buena actuación, los ofrecimientos no van a tardarse. La directiva del Guadalajara tendrá que estar muy atenta a este escenario y prepararse para afrontarlo con anticipación. Porque perder a un jugador de esa talla, sin tener un reemplazante a la altura, sería un golpe muy duro para el proyecto deportivo del equipo. En este sentido, la planificación del mercado de verano cobra una importancia enorme para el Chivas. Porque no se trata solo de gestionar las salidas que ya mencionamos, sino también de pensar en las incorporaciones necesarias para compensar esas bajas y para fortalecer un plantel que, aunque mostró buen nivel durante la temporada regular, claramente necesita retoques en varias posiciones. El Guadalajara tiene que encontrar el equilibrio entre mantener la esencia de su proyecto, que apuesta por el talento de la cantera y por la identidad del equipo, y al mismo tiempo incorporar piezas que eleven el nivel competitivo del plantel en las posiciones donde hay debilidades evidentes.
La portería, la defensa y el mediocampo son las áreas donde más trabajo tiene por delante el departamento deportivo del club. Y las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán en gran medida qué tan competitivo puede ser el Chivas en el Apertura 2026. Yo creo que el club tiene la capacidad para hacer una buena ventana de transferencias, tiene los recursos y tiene la estructura. Pero lo que necesita es claridad en la toma de decisiones y valentía para hacer los movimientos que se requieren sin dejarse llevar por la inercia o por la comodidad de mantener lo que ya está. El Clausura 2026 deja para el Chivas una sensación agridulce. Fue un torneo en el que el equipo mostró mucho fútbol, en el que la cantera siguió dando frutos, y en el que el proyecto de Milito comenzó a tener una forma más definida y reconocible. Pero también fue un torneo que terminó antes de lo que la afición esperaba, con una eliminación en semifinales que duele más por las circunstancias que la rodearon que por el resultado en sí mismo. Y lo que viene ahora es quizás más importante que lo que ya pasó, porque el mercado de verano, las decisiones sobre los jugadores que se quedan y los que se van, y la manera en que el club se prepara para afrontar el impacto de la Copa del Mundo van a determinar qué tan fuerte puede volver el rebaño sagrado cuando arranque el próximo torneo. Los 40 millones de aficionados rojiblancos están esperando respuestas, están esperando señales de que la dirección va en el camino correcto. Y la mejor manera de dárselas es actuando con inteligencia, con visión de largo plazo, y con el compromiso de hacer del Chivas el equipo que su historia y su grandeza merecen. El fútbol sigue. El mercado abre, y el Guadalajara tiene por delante una oportunidad única para reinventarse y volver más fuerte. La pregunta es si va a saber aprovecharla.